Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la escritura electrónica. Vamos a explorar cómo la tecnología ha cambiado por completo las reglas del juego, no solo en cómo escribimos, sino, y esto es clave, en cómo leemos y nos relacionamos con los textos. Vale, para arrancar vamos a poner las cartas sobre la mesa. Pensemos en la diferencia, que es abismal. Por un lado está el libro de toda la vida, el impreso. ¿Cómo es? Pues lineal, con un principio y un final claros, una estructura cerrada que marca el autor, y por otro, el texto digital. Esto ya es otra historia. Es virtual, es multilineal, nos abre un universo de posibilidades interactivas que antes ni imaginábamos. Justo en esa tensión, en ese choque, es donde empieza todo lo interesante. Y claro, en el corazón de toda esta transformación hay una idea que fue una auténtica revolución, el hipertexto. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué es exactamente y sobre todo por qué lo cambió de verdad absolutamente todo. Aquí la tenemos, la definición original de Ted Nelson. Y lo que es alucinante de verdad es que Nelson se imaginó esto muchísimo antes, hablamos de décadas antes de que existiera la web que usamos todos los días. Fue casi una profecía, ¿no? Pensar en un sistema donde trocitos de texto, imágenes, sonidos, todo conectado por enlaces, y que te permitiera saltar de una idea a otra siguiendo tu propio hilo de pensamiento en lugar de estar atado al orden de la página. Una pasada. Pero ojo, que esta idea no salió de la nada, ¿eh? Para entenderla bien hay que viajar un poco en el tiempo. Ya en 1945, un tal Vannevar Bush soñaba con el Memex, que era como una especie de biblioteca mecánica que funcionaba como nuestra mente, por asociación. Luego, décadas más tarde, llegó Ted Nelson y le puso nombre, hipertexto. Y finalmente, en el 87, Michael Joyce cogió toda esa teoría y la convirtió en arte, en la primera novela de hipertexto, Afternoon. Vale, vamos a pararnos un momento a pensar en las consecuencias de todo esto. Y para ello nada mejor que esta cita de J. David Walter, que es uno de los grandes pensadores del hipertexto. La frase es demoledora. Podemos decir que no hay historia en absoluto, solo hay lecturas. Pensemos en ello, si cada persona puede elegir su propio camino por el texto, la historia como algo único, como algo fijo, desaparece. Se rompe en mil pedazos, en una multiplicidad de experiencias distintas. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que es fascinante. A ver, si el camino que elegimos al leer crea una historia diferente y ese camino lo decidimos nosotros en cada momento, ¿significa eso que cada lectura es una nueva obra de arte? ¿Nos convertimos, de alguna manera, en co-creadores de la obra cada vez que la leemos? Es una idea potente, ¿eh? Porque desafía de arriba a abajo todo lo que entendíamos por arte tradicionalmente. Claro, el hipertexto no se quedó en una simple teoría de cuatro locos. ¿Qué va? Fue la semilla, la chispa que provocó una explosión creativa increíble, con un montón de formas literarias nuevas. Así que ahora vamos a ver cómo esta idea se fue ramificando y dio lugar a géneros que antes eran impensables. El investigador Norbert Bacheleiner, para poner un poco de orden en todo esto, las agrupa en 5 grandes categorías. Primero, la ficción hipertextual, que ya la hemos mencionado. Luego, algo muy curioso, la poesía cinética y visual, o sea, poemas que se mueven, que cambian en la pantalla. También los generadores de texto, programas que escriben solos. Ojo, los videojuegos literarios que cada vez tienen más peso. Y por último, una cosa que a mí me parece increíble, la poesía escrita directamente con código de programación. Y para que esto no suene tan abstracto, fijaos en este ejemplo, que es buenísimo. Hablemos de la poesía cinética. Esto ya no son palabras quietas en un papel. Por ejemplo, en el poema Apfel, que en su origen era una imagen estática, una manzana hecha con letras, pues bien, el artista Johannes Auer le dio una vuelta de tuerca. Metió un gusano animado que, literalmente, se va comiendo las letras del poema en la pantalla. ¿Os dais cuenta? El medio digital hace que la metáfora, el gusano en la manzana, se vuelva real, visible. Es genial. Toda esta interactividad de la que hablamos nos lleva de cabeza al siguiente gran tema. Y es un cambio de poder en toda regla. Un cambio radical en la relación entre la persona que escribe y la que lee. Y de nuevo, esta idea no es completamente nueva. El filósofo Roland Barthes ya se adelantó a su tiempo con un concepto que es potentísimo, el lectoautor. ¿Qué es esto? Pues la idea de que ya no existe un lector pasivo, alguien que simplemente consume un texto cerrado, no. Ahora tenemos a un participante activo que, con cada elección que hace, está coescribiendo la obra. Y lo mejor es que, con el hipertexto, esta teoría filosófica se convierte en algo real, algo que podemos tocar y experimentar.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién manda aquí? La teórica Janet Murray tiene una metáfora que me parece perfecta para explicarlo. Dice que el autor de hipertexto ya no es un dictador, sino un coreógrafo. Me encanta, no te impone un baile único y cerrado, sino que diseña el escenario, la música, te da un montón de pasos posibles y eres tú, como lector, como usuario, quien improvisa su propia danza con todo eso. El control, por tanto, se comparte. Y claro, este nuevo mundo, donde todo se mezcla, se combina, se reutiliza, nos lleva directos a un terreno, digamos, más peliagudo, a la frontera más provocadora de la creación, donde la idea misma de originalidad empieza a tambalearse. Y para meternos en este jardín, vamos a usar una cita del poeta Lautréamont, que de primeras suena escandalosa. Dice así: «El plagio es necesario, el progreso lo implica». ¿Cómo? ¿Cómo que el plagio es necesario? A ver, calma. No está defendiendo que copiemos y peguemos sin más, para nada. Está hablando de algo mucho más profundo, más sutil, de una forma de reapropiación creativa. Vamos a verlo con un ejemplo práctico que analiza el investigador Kevin Perromat para que se entienda bien. Partimos de una frase del escritor clásico La Bruyère. Él expresó esa angustia que han sentido tantos creadores a lo largo de la historia, ¿no? Esta sensación de que ya no se puede inventar nada, de que todo está dicho y llegamos tarde a la fiesta. Y ahora, atentos a la genialidad, a la magia de Lautréamont. Coge esa frase de La Bruyère y con cambiar solo un par de palabritas le da la vuelta como un calcetín. Pasa de todo está dicho a nada está dicho. Llegamos demasiado pronto. Es brutal. Con una intervención mínima, convierte la desesperación en una puerta abierta a infinitas posibilidades. ¿Veis? Esto no es copiar. Esto es dialogar con la tradición, es reescribirla. Este movimiento, este gesto de Lautréamont, es un ejemplo de libro de lo que la teoría literaria llama intertextualidad posmoderna. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en esto, en recuperar el pasado, en combinar textos que ya existen, en jugar con las citas, en cuestionar la idea de autor, en definitiva, en afirmar que la creación nunca surge de la nada, sino que siempre es un diálogo constante con todo lo que se ha escrito antes. Y así, después de todo este recorrido, volvemos a la gran pregunta que lo envuelve todo, ¿no? En este nuevo panorama digital en el que podemos navegar, elegir nuestro camino, mezclar, transformar, ¿qué somos? ¿Simples consumidores de información? ¿O nos hemos convertido ya, casi sin darnos cuenta, en creadores? La respuesta, la verdad, no es nada fácil y puede que ni siquiera haya una sola. Pero esa pregunta es precisamente el mejor punto de partida para nuestra aventura en la escritura digital. Os invito a que os quedéis con esta reflexión, a que sigáis tirando de este hilo en vuestras lecturas y, por supuesto, a que profundicéis en todo esto con las actividades que tenéis en la plataforma.